Somos templo del Espíritu Santo. Así que esta palabra tiene poder y autoridad para ti y para mí. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga a estos pequeñitos que son la futura iglesia y a cada uno de nosotros y seamos ministrados por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este día hermoso y maravilloso que tú has creado. Un día hermoso, Señor, donde está tu presencia, donde está tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor amado, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia y tu perdón, Padre. Y aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre, para recibir toda enseñanza que viene de lo alto, para recibir tu palabra, la unción de tu palabra, la bendición de tu palabra, lo que tanto necesitamos como iglesia para avanzar en tus propósitos eternos, Padre amado. Señor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Padre, que tu palabra no vuelva vacía a ti, que dé fruto y fruto en abundancia. Usa mi vida como un canal de bendición para aportar la vida de tu espíritu, para avanzar, Señor amado, para tomar terreno, para poseer esa tierra prometida que tú tienes para tu iglesia, Padre amado. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Padre. Y declaramos que tú vives por los siglos de los siglos. Y declaramos esta mañana tu gloria en este lugar, en Villahermosa, en este lugar donde estamos predicando esta palabra. Declaramos tu gloria, tu poder y tu autoridad. Bendice esta palabra y dale doble revelación. En el nombre de Jesús, atamos toda potestad de las tinieblas, todo espíritu que no te adore, que no te alabe, que no te glorifique, todo espíritu que no es tuyo, Padre, lo atamos y lo expulsamos de este lugar. Y declaramos tu gloria, Señor, que desciende en este lugar, en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Glorifícalo. Gloria, gloria a Dios. Bueno, le doy gracias al Señor nuevamente por este momento. Bueno, amado, esta palabra que el Señor me ha entregado habla de una infidelidad que tiene la iglesia hacia Dios. Lamentablemente hoy en día la sociedad, el mundo, es atrapado por el sistema. Amén. Amén. Y este sistema que está en el mundo es un sistema que destruye al hombre. Exacto. Y como decía el pastor, que Adán y Eva perdieron la autoridad en el huerto del Edén. Y cuando Adán come el fruto prohibido y pierde la autoridad, porque ya Dios le había dado la autoridad sobre todas las cosas. Él iba a tener autoridad sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre los astros, sobre todo. Pero dice la palabra que cuando él peca, él pierde la autoridad y la pasa en las manos a Satanás. Y hoy en día Satanás tiene el control del sistema del mundo. No del mundo, porque el mundo es de Dios, pero el sistema lo tiene él. Por eso él está en la droga, en el alcohol, en la música, en miles de cosas, porque él obra en contra del hombre, porque él odia al hombre, odia todo lo que Dios ha creado. Todo lo que es creación de Dios, el enemigo lo odia, porque él no se ama ni siquiera a sí mismo. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, que venimos saliendo del mundo, ¿cierto? Porque estuvimos caminando en el mundo, que hemos sido sacados del fango, de la maldad, del pecado, cada día luchamos contra las potestades de las tinieblas, luchamos contra el pecado, contra nuestra carne, contra todo lo que nos aparte de Dios, pero necesitamos vencer. Y nosotros, la única forma de poder vencer la carne, de poder vencer el mundo, es mediante la gracia. Amén. La gracia que nuestro Señor Jesús dejó al morir en la cruz fue derramada sobre nosotros, dice la palabra, y eso es la fuerza de nuestra vida. Amén. Dice la palabra que por gracia somos lo que somos. Sin gracia de Dios no podríamos estar ni siquiera acá. Pero dice la palabra de Dios que su gracia un día nos llama, nos despierta el espíritu que estaba dormido en nosotros y nos levantamos y creímos la palabra. Y venimos a los caminos del Señor. Amén. Pero es la gracia de Dios que obra en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos la gracia de Dios en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vencer, tenemos que luchar, tenemos que trabajar para hacer lo que Dios quiere que seamos. Amén. Amén. Porque se tiene que cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Y esta palabra se llama la infidelidad de la iglesia.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, estamos viviendo como sociedad tiempos muy difíciles. Hoy el mundo está corrompido, caminando hacia su destino. La humanidad cada día va aceptando e ignorando lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Destrucción y muerte. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 12. El mundo está cada día derecho a la destrucción. Amén. Capítulo 12, Daniel 12 del 1 al 4. ¿Por qué está derecho a la destrucción? Porque en este mundo tenemos que entender que hay tres pueblos en primer lugar. Primero que nada está el pueblo de Dios, que es Israel, que es el pueblo del Padre. Daniel 12 del 1 al 4. Pero también está el pueblo de Dios, que somos nosotros, los gentiles que nos hemos convertido al Señor, pero están también los impíos, ¿cierto? Los que son hijos de Satanás, los cuales no se van a convertir nunca al Señor. ¿Qué dice el libro de Daniel? Un libro profético. Dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, pero tú, iglesia, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cómo está hoy en día la ciencia, el mundo? ¿Cierto? ¿Cómo está? Cada día aumentando más. Cada día el hombre está recibiendo una inteligencia que muchas veces no es de Dios, es diabólica, creando muchas cosas. Ahora quieren crear seres vivos. Esa gente no va a tener alma, obviamente. Si fuese así, son sin alma porque el alma la da Dios. Entonces, ellos juegan con las cosas divinas, con las cosas que son de Dios, con la creación de Dios. Pero nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a escapar como gacela de todo aquello que no nos edifica, de todo aquello que nos hace daño, que nos destruye, que viene a hacer mal al mundo, a nuestra vida. Y como iglesia, dice la palabra, somos advertidos. Bueno, la ciencia aumentará. Hoy el hombre es cada día más autosuficiente. Cada día puede experimentar cosas nuevas, tecnología nueva. Y Dios lo había anunciado en su palabra a través de Daniel. Pero también advierte de la angustia que el mundo vivirá, lo que viene a este mundo, por causa del pecado del hombre y la corrupción. La iglesia debe aprender a identificar lo que vivimos y no ignorar lo que viene a la iglesia. ¿Qué tiene que aprender la iglesia? En primer lugar, dice la palabra de Dios en Proverbio, dice, adquiere sabiduría y adquiere conocimiento. Sí. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Sí. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a poseer los terrenos de Dios, tenemos que aprender a poseer lo que viene del Padre para edificación. Porque aunque estamos en este mundo, dice la palabra que no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? La celestial. Amén. Amén. Miren, aquí habemos dos naciones, Haití y Chile. Sí. Ustedes nacieron allá, nosotros nacimos acá, pero somos del mismo pueblo. Sí. Yo también podía haber nacido en Haití o usted haber nacido acá, pero a Dios le plació así. Y nos mandó a diferentes lugares, y nos envió a diferentes lugares para llegar a este mundo, pero para conocerle. Porque tenemos que aprender a conocer lo que hay afuera. Y tenemos que aprender a identificar lo que el diablo está ofreciendo, lo que el mundo está ofreciendo. Cómo viene a destruir la humanidad. Vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 21, del 7 al 11. Lucas 21, del 7 al 11. Le voy a pedir al pastor si lo puede leer. Lucas 21, del 7 al 11.
puede leer en español, pastor? Lucas 21. 21 del 7 al 11. Las señales antes del fin. Vamos a Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y hambres, terror y grandes señales del cielo. Pero, Amén. ¿hasta 11? 11. Ya. Dame. Bueno, gloria al Señor. Yo realmente admiro a ustedes como haitianos porque manejan bien el idioma. Yo personalmente, para mí, el idioma creol es imposible. Me he hecho estudio, pero no puedo aprenderlo, lo encuentro muy difícil. Pero ustedes, Dios le ha dado la gracia para hablarlo, para entenderlo a nosotros, para vivir acá. Sí. Porque vivir acá hay que aprender el idioma. Amén. Es como que yo me vaya a Haití, tengo que aprender, si no, ¿cómo me voy a manejar? Pero bueno, Dios le ha dado esa gracia. Así que bendigo, como usted ve, pastor, bendigo su vida. Amén, amén. Bueno, vemos a través de la palabra cómo Dios nos muestra todo lo que viene a este mundo, la destrucción que viene a este mundo. Nosotros como iglesia estamos esperando el rapto de la iglesia. Estamos esperando que el Señor venga, dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos levantados, dice la palabra. Y seremos llevados a la vida eterna y nuestros cuerpos en el aire serán glorificados. Por ejemplo, si viniese el Señor hoy en esta mañana, dice la palabra que estas ropas quedan acá. Y todo lo que es corrupto queda acá, pero seremos levantados, vamos a traspasar este cielo porque es algo espiritual. Y en el aire nuestros cuerpos serán glorificados. Amén. Y llegaremos al cielo con cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el mundo? Va a comenzar la gran tribulación. Dice, cual no ha habido ni habrá jamás. Amén. Amén. Por eso dice, el Señor está advirtiendo en esta palabra de los tiempos antes del fin, lo que viene a este mundo, la destrucción que viene a este mundo. ¿Cómo va a ser, va a ser derramada la ira de Dios aquí en esta tierra? Porque va a ser derramada la ira de Dios aquí en la tierra. Entonces el mundo es ajeno a esta realidad. El mundo no sabe, no entiende, no conoce. Para ello es algo confuso. Porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. No es a nivel de la carne, es a nivel del espíritu. Y el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no es de Dios, no va a entender la palabra. No la va a discernir. Te van a escuchar, pero al final te van a mirar y quedan en nada, en cero, porque no es para el mundo, es para la iglesia. Amén. Ahora, si en el mundo están los gentiles, que algún día fuimos gentiles nosotros igual, cuando el Señor nos habla y nos llama, nos despierta. Entonces, también va a sacar del mundo a los que son sus hijos. Pero los demás, dice la palabra, que seguirán directo a la perdición. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, por estar aquí caminando con Él, por estar luchando cada día, por avanzar, por crecer, por no estancarnos, por no perdernos. Porque el mundo está directo a la perdición. Y las señales ya están escritas aquí en la Biblia, pero el mundo no las conoce. Amén. Es más, ellos pueden leer la Biblia y no entenderla.
Amén. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita, yo conocí al Señor a los 21 años, pero antes de eso, había una Biblia en mi casa, que yo no sé si era adventista, no tengo idea de dónde era, pero estaba, y yo a veces tomaba la Biblia y quería leerla. Pero yo leía un poquito y me aburría porque era como mucha letra, no tenía todavía la revelación de la palabra, aún no era su hija, no tenía mi condición espiritual. Entonces la leía en la cara y no entendía nada. Y yo decía, tanta letra, ni un monito, una cosita, un paisaje, nada, porque no tenía la revelación, siendo que era su hija. Y a los 21 años el Señor me llama y ya la entendí y llegó la revelación a mi vida. Tú imagínate el mundo. El que no es de Dios, el impío, el que va, dice la palabra, directo a la perdición. ¿Qué será de ellos? ¿Ellos cuándo van a entender la palabra? Nunca la entenderán. Son pueblo de Satanás, son sus hijos. El libro de Juan 8:44 lo dice, del 39 en adelante. Cuando el Señor estaba predicando la palabra y venían los fariseos y lo criticaban y lo juzgaban porque él sanaba el día domingo, porque él hacía milagros, porque él no hablaba como ellos, porque no tenía la religión en el corazón, porque respetaba los mandamientos de Dios y hablaba del perdón y hablaba de la reconciliación con el Padre, cosas que para los fariseos y los escribas era imposible, porque ellos tenían lo escrito pero no tenían la revelación de lo escrito. Entonces el Señor, cuando predicaba la palabra y lo criticaban y lo juzgaban, Él les decía en Juan 8:44, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. Caín mató a su hermano Abel. Él fue el primer homicida. Él era hijo de Satanás. No era un hijo de Dios. Y mató a Abel, su hermano. Entonces, lo dice Juan 8:44, y le dice, antes de ese versículo, dice, ¿por qué no podéis entender mi palabra? Porque no podéis. Porque no eres de Dios, eres de las tinieblas, de vuestro padre. ¿Y ellos qué le contestaron? Con la religión. Y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Porque todo el mundo habla de Dios, ¿cierto? Tú hablas de la palabra, sí, amén, dice sí, Dios, Diosito, papito Dios, pero no tienen la revelación quién es realmente Dios. Amén. Pero nosotros la iglesia la tenemos. Por eso dice la palabra que tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que aprender a salir de toda infidelidad hacia Dios. Amén. Amén. Bueno, continuamos. Cuando el hombre está escuchando la voz del Padre, cuando discierne los sucesos que vivirán y entiende las señales, nada puede engañarlo ni confundirlo. La iglesia espera al amado. Pronto viene y con él también vienen sus galardones. ¡Qué hermoso! Porque ¿qué se espera para el mundo? Destrucción para este mundo. Están en una profunda ceguera espiritual. Amén. Ellos están ciegos. Ellos solamente ven lo que Satanás permite que ellos vean. Y que es el mundo, ¿cierto? Sí, pero no las cosas de Dios. Ahora, ellos están en tiniebla. Hay una pesada capa de tiniebla que cubre la humanidad. Y no permite la realidad. Y los engaña con los placeres de la vida. Vamos a 2 Timoteo 3, del 1 al 5. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Los placeres de este mundo, cómo Satanás engaña a las personas. Dice así, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Satanás tiene un plan perfecto para destruir la humanidad. Él ni siquiera ama a sus propios hijos. Él no ama a sus hijos. Él no se ama ni a sí mismo, ni tampoco ama a los demonios que están con él. Él es un ser despreciable que odia a Dios, que odia la creación y todo. ¿Por qué? Porque él había sido el ángel más hermoso del mundo, de los cielos, digamos, y arriba él tenía toda autoridad sobre todos los ángeles. Pero cuando se revela, cuando entra la codicia en su corazón, cuando entra la avaricia en su corazón, el querer ser él, porque él creía que él era el Hijo de Dios. Y cuando el Padre revela al Hijo, a Jesús, viene la envidia y el odio. Y ahí comienza todo, ese desorden que fue creado en los cielos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5? Dice, también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Evitar todo lo que no viene de Dios. Amén. ¿Y sabes qué? Hay mucha gente que está vestida como un hijo de Dios, pero no son de Dios. Sí. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Sí. Son los frutos los que demuestran quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso hay mucha gente que es cristiana y da muy mal testimonio en el mundo. Y el mundo que lo está mirando, porque el mundo lo juzga al mundo, juzga a la iglesia. Amén. Y dice, mire este que es cristiano, y este que va a la iglesia. Y este dice que es pastor o no sé, y no respeta lo que dice la Biblia. A ellos no les importa respetar la palabra de Dios, pero critican y juzgan a los demás. Entonces, hay mucha gente que está en la iglesia, pero que no son de Dios y son lobos rapaces. Y dice la palabra, a estos evita. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu. Dice la palabra, el discernimiento, el Espíritu de Dios, te muestra lo que hay en tu hermano. Amén. Si que hay Espíritu de Dios, Dios te lo va a demostrar. Amén. Amén. Y hay testimonio de vida para ti, para mostrarte. Porque nosotros tenemos que ser testimonio de vida al mundo. Amén. El mundo tiene que ver en mí a Cristo. Y Cristo tiene que estar reflejado en nosotros. Amén. Amén. Por eso la iglesia es una iglesia poderosa. Tiene autoridad. Bueno, el hombre que está convertido, que no está convertido a Dios, es desleal. Hoy esa palabra es muy fuerte. No es leal a Dios. Vive desagradecido, viven en pecado, en maldad. Son desobedientes a sus padres, a todo lo que es la palabra de Dios. No respetan. Mira, vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 4:4. Vamos a ver lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Lamentaciones. En el tiempo de la destrucción de este mundo, lo que viene a este mundo, lo que va a pasar. Lamentaciones 4:4. Quiero hablar un poco, amados, con respecto al tiempo de la gran tribulación. Quiero hablar un poco con respecto al tiempo de la destrucción de este mundo. Cuando el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo, esto ya es escatología, son las profundidades de la Biblia. Cuando Él venga a buscar su iglesia y la iglesia sea levantada, dice la palabra de Dios que comenzará aquí en la tierra la gran tribulación, cual no ha habido ni habrá jamás. Sí. Mucho pueblo de Dios se va a quedar a la gran tribulación, porque no estaban preparados con el Señor. Amén. Y más son los que se quedan que los que se van. Entonces se van a quedar impíos, los que no son de Dios, pero se va a quedar también iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban alineados con el Espíritu. Entonces, aquí en el libro de Lamentaciones, lo que vamos a leer ahora, habla parte de lo que va a suceder aquí en la tierra, donde viene el gran terremoto mundial, donde viene la hambruna mundial, donde viene la enfermedad de las pestes, donde vienen cosas terribles a este mundo, donde fuego caerá del cielo, granizos gigantes y mucha ira de Dios. Y dice la palabra que nosotros, la iglesia, no estamos levantados para la ira de Dios. Es el mundo el que está preparado para la ira de Dios, no nosotros. Y Lamentaciones 4:4 dice así. Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed, y los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se los repartiese. ¿De qué está hablando? Está hablando, amado, de lo que va a venir a este mundo, de lo que va a destruir el mundo. Viene una hambruna y viene sequía a este mundo. Las aguas se van a podrir, y ya no va a haber aguas limpias, purificadas para beber. Entonces, estos niños, que nombra aquí la palabra de Dios, son niños que van a nacer en los 7 años de la gran tribulación. Porque el Señor Jesús, cuando Él venga, dice la palabra que se lleva todo lo santo y lo puro.
se lleva a la iglesia que esté alineada con el Espíritu, pero también se lleva a todos los niños inocentes, aunque sean hijos de impíos, pero son inocentes. Dice la palabra de Dios que los bebés de los vientres de las madres van a desaparecer, porque ellos aún no han nacido, pertenecen a la cuarta dimensión. Entonces el Señor los arrebata. Se va a llevar los niños, se va a llevar toda la inocencia, pero dentro de la gran tribulación nacerán más niños. Amén. Y estos son los niños que van a sufrir. Estos son los niños que lamentablemente van a sufrir. Dice que se les pegará la lengüita en el paladar de sed. No habrá aguas. Pedirán pan, no habrá pan. Solamente habrá destrucción, muerte, sufrimiento para el mundo. Y ahí mismo en Lamentaciones del 8 al 10 dice: oscuro, más que la negrura es su aspecto, no lo conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, será como un palo. Más dichosos fueron los hombres que murieron a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mira qué fuerte palabra. Esta palabra se te tiene que revelar, esta palabra se te tiene que enseñar. Dice la palabra de Dios que las madres se comerán a sus propios hijos por el hambre, porque los hijos van a morir y el hambre va a ser tan fuerte, tan potente, que va a producir demencia también en la mente de las personas. Y dice que cocinarán a sus hijos, lo dice la palabra. Cocinarán a sus hijos. Amén. Amén. Las mujeres que estén dando a luz, ellas parirán sus hijos y se los comerán. Se mirará el uno con el otro y se mirará viendo carne para comer. Destrucción, muerte, lo uno por lo otro. Entonces, será un tiempo terrible. Un tiempo que es inimaginable. La Biblia aquí lo enseña, pero no sabemos más allá todos los padecimientos que habrá en este mundo. 7 años de gran tribulación, cual no ha habido ni habrá jamás. Por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser fieles. Y por eso esta palabra habla de la infidelidad de la iglesia. ¿Por qué la iglesia que tiene la revelación? ¿Por qué la iglesia que tiene la palabra es infiel? No es fiel a Dios. ¿Por qué no estamos caminando en la fidelidad de su palabra? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos está fallando? ¿No está fallando la fe, la obediencia? ¿No hemos creído al llamado que tenemos? ¿No hemos creído a lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué ha fallado para nosotros como iglesia? Amén. Amén. Por eso la importancia de creer a esta palabra. Aleluya. Amén. Y el libro de Deuteronomio 28. Vamos al libro de Deuteronomio 28. Dice así. 28 del 33 al 57. Deuteronomio 28 del 33 al 57. Es un poquito largo. Del 53 al 57. Amén. Dice: y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio, en el apuro con que su enemigo le oprimirá en todas las ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija. Y al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, y a sus hijos que diere a luz los comerá ocultamente, por la carencia de todo el asedio del apuro con que tu enemigo te oprimirá en aquellos días. Amén. Ahí está diciéndolo. Las mujeres van a parir sus hijos y se los comerán.
el hambre, la destrucción, el asedio que va a haber en ese tiempo. Por eso tenemos que tener conciencia de nuestra vida espiritual. Tenemos que tener conciencia de lo que somos en Cristo, el valor que tenemos en el Señor. Amén. Aquí hay muchos niños que van a ser futuros ministros del Señor, si el Señor tardara un poco en venir. Y ellos van a crecer, pero tienen que crecer ¿cómo? En los caminos de Dios, con la palabra, con la unción, para entender y para escapar como gacela de lo que viene a este mundo. Amén. La destrucción que viene a este mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor por esta palabra que nos advierte tantas cosas que van a suceder. Amén. La ira de Dios viene para el mundo. Todas las advertencias están escritas en la Biblia. Se cumplirán para el hombre. El hombre ha dejado de amar a Dios. Se ha apartado de sus caminos. Su corazón se ha llenado de odios, de mentiras y de engaños. Amén. Amén. Mira, el libro de Amós 3:7, si quieren lo buscan, si no lo leo yo. Dice la palabra, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. ¿Quiénes son los profetas de Dios? La iglesia, nosotros, estos niños son los profetas de Dios. Y dice la palabra, que esto lo habla en Amós, en el Antiguo Testamento, cuando Dios era Jehová, en la persona de Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban los tres unidos. Dice la palabra, nada hará Jehová el Señor sin que le revele a sus hijos los profetas. Amén. O sea, Él nos está advirtiendo de lo que viene. Él nos está advirtiendo de lo que viene a este mundo. Y está usando nuestra vida, tu vida, para hablar al que no sabe. Amén. Como un siervo, como un ministro de Dios. De Dios. Amén. Amén. Esa es la verdad de la palabra. Ahora, si vamos al libro de 2 Corintios 3:6, que es el versículo que a mí se me reveló para mi ministerio. Yo ya conozco al Señor hace 41 años. Voy a cumplir 42 años ya conociendo al Señor, por la gracia de Dios. Y a mí se me revela este versículo, 2 Corintios 3:6, cuando dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu y de la gracia. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. ¿Qué dice primero que nada la palabra? Que somos todos ministros del Señor. Yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo, somos todos iguales delante del Señor. Amén. Con la gran diferencia que uno ejercemos diferentes trabajos para el Señor. Amén. Pero delante de sus ojos somos todos sus hijos. Y somos todos ministros del Espíritu. Dice la palabra, preparados. Dice la palabra que somos ministros del Espíritu, preparados por Él. Sí. Él nos mandó desde los cielos preparados para ejercer nuestro ministerio. Estos niños pequeñitos van a crecer y ya tienen la palabra. La niña que duerme ya está escuchando su espíritu. Amén. Su carne está durmiendo, pero ella está recibiendo en el espíritu. Los niños pequeñitos que poco tal vez entiendan la palabra están siendo edificados en su espíritu. Entonces, esa es la convicción que tenemos, que somos todos ministros del Espíritu. Y dice, y no de la letra. ¿Por qué? ¿Por qué dice no de la letra? Y dice, y la letra mata. Porque si la palabra está en nuestras vidas, pero no tiene la revelación que necesitamos, nos va a matar. Amén. Necesitamos tener revelaciones. ¿Qué va a producir cambio en nosotros? Las revelaciones que están en la Biblia. Amén. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia, aprender la palabra. Porque esto no es solamente saberse versículos bíblicos y lanzarlos. Esto no es un estudio humano, esto es un estudio divino. Esto es una palabra poderosa del Señor. Amén. Y esta palabra es para edificar la iglesia. Por eso tenemos que entender que somos todos ministros del Espíritu. Amén. Y de la gracia. Amén. Amén. Si estos niños, o tú mismo, entiendes que eres un ministro del Espíritu y de la gracia, tú te vas a levantar como un varón, una mujer de Dios. Y vas a comenzar a ejercer tu ministerio. Y vas a comenzar a caminar en las convicciones del Espíritu. Porque has entendido, porque esta palabra se te ha revelado. Entonces ya la letra no está sola, está con revelación. Y las revelaciones son las profundidades que están en la Biblia. Amén. ¿Y para quiénes son las profundidades de la palabra de Dios? Para la iglesia que quiere y que cree. Porque hay mucha iglesia que no cree. Amén. Hay mucha iglesia que va, mucho pueblo de Dios que va a la iglesia, pero va por otro motivo. Amén. Amén. Porque se ven, porque se quieren entre ellos, muchos tienen hermandad, cariño, y se ven todos los domingos y están felices y todo.
pero yo tengo que ir a buscar la palabra que edifica mi vida. Obviamente voy a ver a mi hermano, lo voy a abrazar y todo lo demás, pero yo quiero crecer. Yo quiero que la palabra me edifique, que la palabra me cambie, que la palabra me transforme. Y esos deben ser nuestros anhelos. Amén. El anhelo de mi corazón debe ser un ministro del Espíritu y de la gracia. Amén. Un hombre de fe, una mujer de fe, con convicciones. Amén. Que no venga el enemigo a engañarme, que no venga el enemigo a turbarme. Y si nos equivocamos, dice la palabra, abogado tenemos los cielos. Qué lindo. Amén. No estamos solos, no estamos abandonados, porque estamos en una lucha en este mundo. No podríamos decir estamos en este mundo y yo no me equivoco en nada, sí nos equivocamos, pero cada vez menos, porque cada vez tengo más revelación de la palabra, cada vez más entiendo, más comprendo, cada vez yo tengo más revelado mi ministerio, cada vez yo tengo más revelada la vida de Dios en mí, y esta palabra llega a mi vida y me produce cambios. Yo ya no soy el mismo que ayer o que antes de ayer, porque voy recibiendo cada día más revelaciones del Espíritu. ¿Amén? Amén. Bueno, gloria al Señor. Las señales están dadas por todas partes. El fin del mundo se acerca. El tiempo es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver al Señor, de dejar todo lo que hace daño y nos aparta de Él. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Guerras, enfermedades, hambre, destrucciones. Pero el hombre no busca de Dios. Ellos corren tras fábulas. Ellos creen otras cosas, mentiras del diablo, directo a su destino que es la perdición eterna. Pero Dios está llamando y está despertando a la iglesia. Vamos al libro de Hechos 2, del 17 al 21, Nuevo Testamento. Dios está despertando su pueblo. Dios está levantando a la iglesia poderosa del Espíritu. ¿Qué iglesia? La que viene a levantar al mundo mismo, la que viene a despertar a los demás. Hechos capítulo 2, del 17 al 21. Dice así. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Amén. Soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, como decía el pastor, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Ellos profetizarán la palabra. Si yo me preocupo de que estos niños crezcan en la palabra, se edifiquen con la palabra, orando por ellos, enseñándoles, mostrándole con mi propia vida la vida de Dios, porque yo tengo que ser testimonio de vida para ellos. Ellos profetizarán, ellos se levantarán como siervos del Señor y se alimentarán con la palabra del Espíritu. Amén. Pero tengo que hacer eso, tengo que alimentar a la iglesia. Dice, mis hijos profetizarán, derramaré de mi espíritu, dice el Señor. ¿A quién le va a derramar de su espíritu? A la iglesia que tiene hambre de Dios. Amén. El que no tiene hambre de Dios y que está ahí divagando en su mente, transando con el pecado, amén, ese no va a recibir la vida de Dios. Sino el que anhela, el que quiere, el que lucha contra su carne, contra el mundo, contra todo lo que viene a destruir su mundo espiritual. Porque esto es una guerra espiritual. No es una lucha humana, es una guerra espiritual. Espiritual, sí. Amén. Luchamos contra potestades de las tinieblas. Amén. Mira, anoche yo estaba en una llamada a República Dominicana por videollamada y me entra otra llamada y hice esperar a la otra persona y entré en la llamada que me estaban haciendo y era de Colombia. Okay. Y un varón de Dios que es un evangelista me llama y me dice, Pastora Janet, yo a usted la ubico por Facebook, porque mi Facebook es público, todo el mundo lo puede ver, pero no somos amigos de Facebook y me gustaría que orara por mí porque tengo potestades de las tinieblas, tengo demonios. Bueno, le dije yo un rato más lo llamo, tomé su número y cuando terminé la otra llamada yo lo llamé inmediatamente. Entonces, y él me empieza a contar que tiene problemas de insomnio, tiene ataques de las tinieblas, que le atacan las piernas, el corazón, los órganos internos, siente que lo aplastan, le falta el aire y un montón de potestades de las tinieblas atacándolo.
Entonces, mientras él me hablaba, yo iba escribiendo lo que él me iba diciendo, lo que Dios me mostraba que había que sacarle, porque había que militar en liberación. Esto no era un trabajo simple. Pero, ¿por qué, dime tú, por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios puede, yo estando en una llamada, que no estaba ministrando palabra de Dios, en una llamada natural, ¿por qué Dios puede mandarme un hijo con una gran necesidad? Porque somos ministros del Espíritu, porque funcionamos en todo momento y en todo tiempo. Nosotros como iglesia funcionamos, somos hombres preparados por el Espíritu. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que cree, sobre todo aquel que está buscando, anhelando. Y Dios en cualquier momento va a usar tu vida. Y bueno, y le ministré liberación a este varón. Él quedó muy agradecido, quedó con la paz de Cristo en su corazón. Y ni lo conozco. Él nunca me ha visto en Facebook, yo no sé quién es él. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque es su Espíritu, obrando en mi espíritu. Así Dios quiere usar tu vida. Así Dios quiere llevarte a cosas grandes, a cosas potentes. Estos niños, sacarlos a las naciones, salir a predicar la palabra a lugares. Dios está haciendo cosas grandes con la iglesia. Amén. Pero con la iglesia que quiere ser enseñada. Con la iglesia que quiere ser usada por Él. Amén. Porque Él no derrama sus perlas sobre cualquiera. Porque hay mucha iglesia de Dios que es infiel. Entonces, a ellos no les interesan las cosas de Dios. Van por costumbre o están apartados. Hay mucho pueblo apartado de Dios. Entonces dice la palabra que las perlas, la palabra de Dios, que es una perla, va a ser derramada sobre la iglesia que tiene hambre de Dios. Los que anhelan al Señor, los que pagan un precio. Y Él te va a usar como un canal de bendición. Y Él te va a libertar, y Él te va a liberar, y Él te va a cortar cadenas. No solamente sobre ti, también sobre tus generaciones. Yo la semana pasada, por la gracia de Dios, prediqué con respecto a las generaciones. Amén. Ustedes pueden entrar a mi Facebook y ahí está público, pueden ver las predicaciones. Y la palabra nos enseñaba de nuestras generaciones benditas. Cuando yo me levanto al Señor, no solamente me levanto yo, levanto a todos los que vienen detrás de mí. ¿Quiénes son los que vienen detrás de mí? Amén. Mis hijos naturales, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y todos los que nazcan hasta la venida del Señor. Porque yo me he puesto a la brecha. Amén. Yo me he puesto adelante por mis generaciones. Amén. Pero también por tus hijos espirituales. Amén. Por tus hijos espirituales, los que escuchan la palabra a través de ti, los que crecen a través de ti, los que se alimentan a través de ti. Lo que son tus hijos, lo que esperan que tú le des un maná celestial, que tú le des una palabra de aliento, una palabra de sanidad, de restauración. Mira, yo tengo una escuela de adiestramiento que ahora los pastores están ya inscritos. Si alguien más se quiere inscribir, comenzamos el 16 de febrero. Va a durar hasta el 18 de mayo. Y en nuestra escuela de adiestramiento yo le enseño, también ejerzo el ministerio de maestra y le enseño la palabra. ¿Por qué Dios me entrega esa escuela de adiestramiento? Porque Él sabe en quién puede confiar sus ovejitas. Amén. 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 Él sabe que uno está dispuesto a enseñar la palabra. Uno está dispuesto a pagar un precio. Por 5 años esa escuela de adiestramiento la tuvimos haciendo desde abril hasta diciembre. Estábamos todo el año estudiando la palabra. Yo no tenía todo el año estudiando. Es internacional. De muchos países, incluido África. Porque ustedes vienen de África. Gloria a Dios por eso. Sí. Y de África tengo Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial. 3 países africanos. Algunos hablan inglés, pero también un poco ahí el español, pero las pruebas me las daban, se entendían. Todo eso es por gracia de Dios, porque Él sabe cuando un hijo de Dios está dispuesto a servirle, porque la gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Amén. No se preocupen por Él, si no molesta. El Señor también lo creó a Él. Gloria al Señor. Amén. Amén. Será derramado su Espíritu sobre la iglesia. Los hijos de Dios van a profetizar. Va a haber un crecer del Evangelio. Hay un tremendo despertar del Espíritu para la iglesia. Un tremendo despertar del Espíritu. Tenemos que pedir a Dios más conciencia del trabajo espiritual en nosotros. ¿Tengo yo conciencia de mi mundo espiritual? ¿Tengo conciencia de mi ministerio? ¿De mi llamado? Pronto seremos arrebatados a la vida eterna. Las profecías están todas cumplidas.
Estamos recibiendo por medio de la oscuridad del mundo, estamos recibiendo todo lo que el mundo está haciendo y lo estamos observando. Pronto amanecerá la mañana y la estrella celestial se levantará. Amén. Pronto viene el amado, pronto viene el amado. No Amén. tenemos que perder ese enfoque, no tenemos que perder esa visión. Jesús viene por su iglesia. Amén. Estoy preparado. Si Él viniese en esta mañana, estoy preparado. Mis hijos están preparados. Amén. 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 Levántate tú y ponte a la brecha por tus generaciones. Y Dios traerá a ese pueblo. Dios bendecirá aún los que no han nacido. Amén. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos serán bendecidos porque tú te has puesto a la brecha por ellos. Entonces, vamos a empezar a ser fieles a Dios. La fidelidad de la iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor para que nuestro Señor, esta palabra, la grave en nuestro espíritu y no perdamos nunca la visión Amén, de lo amén. que somos en Cristo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, tu palabra ha sido entregada, tu palabra ha sido direccionada, Padre amado. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y declaramos en este día, Padre amado, que tú vives por los siglos de los siglos. Declaramos que eres grande, que eres poderoso, Padre amado. Y esta palabra la recibimos en nuestro espíritu. Esta palabra la atesoramos en nuestro espíritu. Es nuestra. Nos empoderamos de esta palabra. Entramos a la tierra prometida. Poseemos la tierra prometida, Padre amado. Lo que es nuestro, que tú nos has entregado. Donde tu nombre será glorificado. Que nada ni nadie lo arrebate. Porque somos tu iglesia. Perdona nuestras infidelidades delante de ti. Levántanos como poderosos gigantes en tus manos para declarar y decretar cada día las bendiciones que vienen de lo alto. Señor, bendice este pueblo. Bendice a tus amados. Bendice a tus pequeñitos, Padre amado. Que esta palabra quede implantada en su espíritu y que nunca vuelva vacía a ti, Padre. Gracias por tu misericordia. Derrama de tu espíritu sobre cada uno de ellos para que reciban las bendiciones. Al que esté enfermo, sánalo. Al que esté afligido, consuélalo. Padre, al que necesite aprender más de ti, llénalo de sabiduría. Llénalo de conocimiento y de revelación. Señor, gracias por esta palabra. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Gloria Amén. al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Quiero orar por los pastores. Pafa es pastora también, junto contigo, pastor. Ella es tu esposa, ¿cierto? Sí, esposa, sí. ¿Son pastores ungidos? ¿O has tomado el ministerio por la gracia de Dios? Y ella acompáñame, pero soy pastor, pero en el ministerio para como ser cariño, para hacer la voluntad de Dios.